Cuando comprendí que sinceramente todo proviene de Dios, cuando leí ese Salmos que decía que absolutamente todo Dios lo creó, no pensé que también hubiera creado la noche, no pensé que también hubiera creado como esa noche oscura, por decirlo así, que muchas veces nos enfrentamos en nuestra vida. Y sinceramente fue como que no un choque, pero sí fue como que Dios realmente usa todo para sus propósitos. Y en este video te quiero hablar acerca de cómo Él puede llegar a utilizar esa travesía que pasa en tu vida para Él poder acercarte mucho más a Él y para que Él verdaderamente se glorifique en eso que quizás estás atravesando y que quizás al día de hoy no ves salida. Pero déjame decirte que en este video te voy a ayudar quizás un poco más a entender estos procesos y quizás del por qué o de la mayoría de las cosas del por qué sucede. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenido, bienvenida a mi canal donde te recuerdo que ya no estás solo, ya no estás sola. Dios está contigo y no importa qué pase, Dios proveerá. En la tormenta siempre se habla mucho de que en la tormenta Dios permanece, pero muy poco se habla de que realmente en la oscuridad también Él permanece. Y como que se siente medio como un tabú mencionar a la oscuridad y también a la luz en la misma frase, porque sinceramente pensamos que solamente la luz es creación de Dios. Y no es así. Antes de que Dios creara el mundo, lo que había en la tierra, o lo que se conoce hoy como la tierra, era oscuridad. Y en Génesis te dice realmente, abrís Génesis y te lo dice, que antes de que hubiese luz, hubo oscuridad. Y Dios dijo que haya luz, y hubo luz, y vio que la luz era buena, y entonces la implementó. Pero esto no quiso y no quita mérito a la oscuridad, que Dios realmente utiliza esa oscuridad para acercarte a Él. ¿Y en qué punto voy? Porque muchas veces nos quejamos de esa tormenta, de esa oscuridad que pasamos en nuestra vida, pero que siempre es necesaria y ojalá siempre pudiéramos evitarla, ¿no? Porque sería mucho mejor y quizás las cosas fueran un poco más fáciles. Pero en sí, sin esa oscuridad, sin ese proceso en donde Dios te verdaderamente te disciplina, te procesa, te hace ver tus rasgos, te hace ver tus condiciones, sin ese proceso, sin esa oscuridad, verdaderamente no hubiéramos acercándonos a Él. ¿Y por qué? Porque esa oscuridad en sí siempre es para un bien mayor, para que Dios realmente cumpla sus propósitos y sus voluntades en nuestras vidas. Y para eso te voy a leer Salmos 139, versículo 1 al 2. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Este capítulo de Salmos, que es 139, verdaderamente te muestra cómo Dios es la creación de todo. Y si bien este versículo que te leí te dice que Él examina tu corazón, siempre y cuando vos mantengas esa fe, siempre y cuando vos tengas esa coherencia con Dios, porque sinceramente Dios examina tu corazón y luego de examinarlo te muestra lo que es necesario cambiar, te muestra quizás el porqué de algunas cosas. Pero si seguimos leyendo, te dice en el versículo 11 al 12, te dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche.
pero ni siquiera en la oscuridad puedo ocultarme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Fíjate que te dice, la noche es tan brillante como el día. Ciertamente, lo que Dios hace en la noche, lo que Dios hace en la oscuridad, es pulirnos y acercarnos y a estar solamente con Él y a entablar esta relación con Él. Por eso la noche es tan importante como el día, porque en la noche es donde podemos estar mucho más callados, donde podemos estar mucho más quietos, donde no tenemos que hacer tanto ajetreo del día a día. Y verdaderamente no estoy hablando en sí de la noche, estoy hablando de la vida en sí. Cuando nos encontramos en esa noche, en esa oscuridad, lo que tenemos que hacer es verdaderamente esto, quedarnos quietos en escuchar, en acercarnos a Dios, en pensar y decir qué es lo que Él está queriendo para mi vida o del por qué están saliendo las cosas de tal maneras. Porque Dios en sí no ve las situaciones como nosotros los vemos. Él ve las situaciones mucho más allá y mucho más expandido. Por eso esa oscuridad muchas veces es lo mismo para Él que el día, porque sin esa oscuridad no te hubieras acercado a Él y Él no hubiera podido obrar en tu vida. Pero ciertamente en Eclesiastés también te dice que hay un tiempo para todo. Y si ahora nos vamos a Isaías, Él verdaderamente te dice, Isaías capítulo 45, versículo 7 te dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Fíjate que dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Cuando vos comprendes que la oscuridad, y espero que comprendas en este video, que la oscuridad solamente es una situación y solamente una etapa de tu vida, pero que no tiene la potestad en tu vida. Es ahí cuando te resulta mucho más fácil atravesarla. ¿Por qué? Porque la potestad siempre la va a tener Dios. Nosotros muchas veces caemos en querer hacer y decir que esa oscuridad es mucho mayor que Dios, pero en realidad no lo es, porque no hay nada mayor que Dios y no hay nada mayor que el Espíritu Santo de Dios. En eso tenemos que estar claros y tenemos que tener esa ancla firme allí. Cuando vos comprendés y entendés que la potestad la tienes Dios y no la oscuridad, lo llevas mucho más fácil porque entendés que incluso la oscuridad proviene de Dios, que incluso en esa oscuridad Dios se manifiesta y Dios te muestra lo que quiere para tu vida y lo que Él puede llegar a hacer a través de esa oscuridad. Cuando aprendes a quitarle la potestad a la oscuridad y entregársela a Dios y comprender que de Él también proviene esa oscuridad y que Él tiene tanto las llaves de la tumba como la llave de la luz, que te lo dice en Apocalipsis, que Él realmente tiene y que Jesús tiene ambas llaves, tanto como de la luz como de la tumba, Él la tiene. Y entonces acá aprendes a quitarle la potestad y a entender que simplemente en esa oscuridad también Dios se manifiesta y que al pasar por ese túnel oscuro vas a poder llegar a ver la luz de ese túnel. ¿Por qué? Porque aprendiste a quitarle la potestad. Tu presente, tu realidad actual, no es tu vida en sí, no es la última palabra, no es el último punto en el libro de Dios sobre tu vida. No, la oscuridad jamás va a ser el último punto de tu vida para Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre te promete y siempre cumple sus promesas. Y sus promesas siempre son llegadas, son recibidas con alegría, no con oscuridad. Pero esto no quita mérito a la oscuridad, esto no quita mérito a la noche, porque en esa noche, en esa oscuridad, tenemos que estar quietos, tenemos que saber que es un proceso y que no tiene la potestad. El que la tiene la potestad es Dios, tanto del bien como del mal.
que el diablillo, el Señor lo reprenda, quiere hacer de las suyas, tanto como en la oscuridad como en el día, es cosa de él. Pero cuando vos comprendes esto y cuando realmente comprendes que en esa oscuridad no está la última palabra, no está lo último que Dios quiere para tu vida, todo te resulta mucho más fácil, porque aprendes en esa oscuridad a simplemente anclarte a Dios, a anclarte a Jesús y a entender que es un proceso, que no, que cuanto más claridad vos le das, cuanto más conciencia le das, mucho más fácil será para vos atravesarlo. Es así, ¿verdad? Porque por eso te dice en Isaías, yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo soy el que hace estas cosas. Siempre que vos atravieses por un problema en tu vida, tenés que entender que es para un bien mayor, para que Dios verdaderamente te discipline y sepas que no estás solo, que no estás sola, porque nunca lo vas a estar. Esa mentira que el diablo te dice de te estás solo, Dios te dejó, Dios te desamparó, no es verdaderamente real, porque es ahí cuando tenés que llevar cautivo tu pensamiento delante de Dios y decir que Dios jamás te va a dejar solo, que Dios jamás te va a dejar sola y que jamás pondrá un punto final de tu historia en la oscuridad. Pero siempre y cuando vos comprendas que la potestad la tiene Dios, no en la oscuridad. Cuando vos comprendes que la luz también es parte de la vida y que todo siempre tiene un sube y un baja, que todo tiene su tiempo y que te lo dice en la palabra de Dios. Ahí es cuando comprendes y aprendes a llevarlo más fácil, aprendes a simplemente a liberarte en esa oscuridad y entender que Dios siempre va a estar ahí también, porque la luz brilla en la oscuridad. Y cuando vos encendés la luz y comprendes a ver que esa oscuridad no es la última palabra, no es la última situación en tu vida. Es ahí cuando aparece la luz. Es ahí cuando aparece Dios. Es ahí cuando aparece esa última luz del túnel y alumbra, ilumina toda tu vida. Y es ahí verdaderamente cuando entendés que la oscuridad hace falta en la vida para verdaderamente a volver a anclarnos a Dios, a volver a Él. Y para terminar, te voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 que dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Hay que recordar que incluso Jesús experimentó la oscuridad por 3 días, pero Él resucitó. Jesús resucitó y te dice que Él tiene en sus manos el poder de la muerte y de la tumba, de esa oscuridad, la tiene Él. Él te hace atravesar, no sé, no necesariamente 3 días, pero Él te hace atravesar por esa oscuridad, para que luego vos te levantes como el ave fénix y puedas ver que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada imposible para Jesús. Cuando vos te anclas en esa palabra y cuando vos verdaderamente te lo crees, es ahí cuando lo atravesas más fácil. Es ahí cuando entendés que en esa oscuridad, luego en retrospectiva, ya en una nueva actualidad, vas a poder entender por qué pasaste por eso. Y que todo siempre en Dios, en el libro de Jesús, acerca de tu vida, todo siempre tiene un motivo que luego lo vas a comprender, pero que quizás hoy no lo comprendas, pero más adelante te lo aseguro, te lo firmo donde sea, que lo vas a entender, porque es así. Dios no deja nada en vano. Dios no te hace pasar por situaciones que luego no vas a entender. Dios siempre te muestra esas situaciones pasadas para que entiendas que Él siempre está y siempre estará y siempre estuvo ahí en tu vida, incluso cuando dudabas de Él o incluso cuando no sabías cómo salir de ciertas situaciones. Y ahora sí, para terminar, sí, ahora sí ya termino. Esto es Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 12 que dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio pensamiento de esa persona.
y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios y nadie puede conocer jamás por qué Dios nos hace pasar por ciertas situaciones. Pero de que Él te abandona, eso no es verdad. Él no te va a abandonar y nunca lo hará. Si vos pensás que Él te va a abandonar, simplemente quizás estás siendo un poco seducido por esa voz del diablillo, que nada tiene que ver con Dios. Y a todos nos pasa, porque se siente como una caída cuando pasamos por ciertas situaciones. Pero hoy te digo que Dios siempre va a estar en tu vida y siempre lo va a estar. Y no intentes entender los pensamientos de Dios, porque Él no es humano y Él siempre tiene una verdadera razón mucho más grande del que vos podés imaginar. Los procesos de Dios incluso son perfectos. Así que espero que te haya gustado este video. Dale like, compartir y nos vemos la próxima. Chao, chao.